Estamos muy emocionados porque el Señor ha bendecido tanto hasta aquí nos ha traído Jehová, ¿verdad que sí, Cicely? Soy Dalia Dinsi y en esta oportunidad quiero decirte desde ya, busca tu Biblia porque vamos a estar estudiando Apocalipsis en esta hora y vamos a entrar al capítulo 3 o continuar en Apocalipsis capítulo 3. Pero no soy yo la que va a presentar, ¿verdad, Cicely? ¿Quiénes tenemos Aquí con tenemos nosotros? dos invitados. Sí. Se encuentra con nosotros el pastor Carlos Muñoz, mi esposo. Sí. Y Maranata. Maranata. Y el pastor Héctor Delgado también. Maranata también. Amén. Cristo viene. Cristo Amén. viene. Amén. Amén. Así es. Eso es lo que significa Maranata. Maranata. Cristo viene. Amén. Bueno, amigos, hemos dialogado. Bueno, voy a dejar, Cicely, ¿por qué tú no nos dices de cuáles iglesias hemos hablado ya? Bueno, hemos estado hablando acerca de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira y ahora nos toca... No, acabamos. Y Sardis. Sardis, el sí, programa perdón. anterior. Y ahora empezamos con Filadelfia. Filadelfia, Amor, sí. La iglesia del en lo amor. que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo tú ves el panorama de las iglesias? O sea, ¿cómo percibes lo que Cristo nos está diciendo? Bueno, yo he visto que poco a poco el Señor, no sé por qué, pero todo el capítulo 1, donde se mencionó cómo era Cristo, su descripción en cuanto al santuario, y las iglesias también tienen algo con eso. Es como si Dios nos estuviera llevando a poder entender un panorama mejor de lo que viene, pero siempre con Él adelante, siempre con la esperanza y con la fuerza que Él nos va a dar para poder soportar, pero también que la maldad va aumentando. ¿Verdad? Así es. Y que va a llegar un punto ahí en que ya no más misericordia. Sí. Y vamos a ver más adelante cuando toquemos Daniel capítulo 8, donde se habla del mismo sistema, de lo mismo que está ocurriendo en las iglesias, donde un ángel le dice en Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, dice, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que Jezabel y que Balaam y que los nicolaitas, hasta cuándo Dios va a permitir que se sigan levantando esto? Dice, hasta 2300 días. Amén. Sí, amén. Sabes que también lo que se me viene a la mente es que Dios espera de nosotros ser mejores mayordomos en la iglesia, porque vemos que no sé si la palabra es rebelde, porque no seguimos lo que ya sabemos, sino que hay algunos jalando para un lado, jalando por el otro, y desafortunadamente la unidad no existe. No existía en esas iglesias y tampoco existe hoy. Así que Dios nos está llamando o nos está diciendo, tú que tienes oído, escucha lo que el Espíritu tiene que decir, y es arreglar nuestras vidas, arrepentirnos y tener nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pastor. La perspectiva del gran conflicto es la respuesta a su planteamiento. Usted percibe una lucha. No ha habido manera de que haya una armonía completa. Sí. No podemos esperar que exista, porque mientras el mal exista, hará oposición al bien. Sí, así Entonces, es. la perspectiva del gran conflicto en el sistema teológico que nosotros entendemos y vemos es la respuesta, una lucha y el ser humano y el pueblo de Dios en medio del fuego cruzado de esa batalla. Éfeso, noten el deterioro. Éfeso puso a un lado el primer amor. Sí. Esmirna luchó contra la sinagoga de Satanás. Sí. Pérgamo permitió a Jezabel y los falsos maestros y la falsa doctrina. Ahora en el periodo de Tiatira encontramos que la iglesia tolera. Tolera. Y el verbo, la expresión griega denota una tolerancia continuada. No estamos hablando de un problemita que se toleró un tiempo. Estamos hablando de grandes periodos de tiempo donde fue tolerado. Y al ser tolerado, la descomposición siguió profundizando. A tal punto que se estructuró y tomó forma corporativa el mal. Sí, tanto que en el versículo 21, cuando dice, le he dado tiempo para que se arrepiente, es como, esa palabra tiempo se utiliza mucho en muchos contextos en la Biblia, como un tiempo profético que Dios está diciendo, yo voy a dejar que usted siga con esto, pero va a llegar un momento en que mi paciencia, ¿verdad?, llega a su cuerpo. Basta ya. Bueno, vamos a orar para entrar al tema. Vamos a estudiar lo que es la iglesia a Filadelfia y la Odisea. Oremos. Padre amado, venimos ante ti agradecidos, oh Jehová,
por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña y nos abre nuestra mente. Te pedimos, Señor, todo entendimiento, discernimiento, Señor, y dirige nuestras mentes, nuestros labios. Y bendice cada persona sincera que está buscándote de todo corazón. Amén. Anhelamos que tú llegues pronto y que tener esa reunión familiar contigo en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y La iglesia de Filadelfia está capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Versículo 7. Y partiendo de esa misma oración que tú estás diciendo, Filadelfia, ¿verdad? Me gusta el nombre de Filadelfia. Significa el amor fraternal, ¿verdad? Amén. Si se acuerda, habíamos leído que tú muy bien notaste que en Esmirna fue la única iglesia que habíamos estudiado que no había arrepentimiento. Sí. Filadelfia es la otra iglesia, ¿verdad? Sí. Filadelfia es la otra iglesia que su condición, vamos a ver, es una condición que a Dios le gusta. Vamos a descubrir lo que dice. Vamos a leer el versículo 7, amor, ¿quieres leer? Dice, escribe al ángel de la iglesia Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. El santo ya está hablando, ¿verdad? De la divinidad de Dios, ¿verdad? De su grandeza, el verdadero. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero algo que no habíamos leído anteriormente y no tocamos es que dice que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso lo habíamos visto también cuando estamos en el capítulo 1 y después que nos pasamos como que no lo tocamos, porque es que hay tanta información, ¿verdad? Sí. Si fuéramos a ir palabra por palabra, versículo por versículo, estuviéramos aquí por el resto de la eternidad y lo tendremos. La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A ver, ¿qué entienden con ese concepto? ¿Qué están viendo con ese concepto de que abre y cierra y ninguno? Está cerrado. O sea, no sé qué explicar de ese mensaje. Entonces necesitamos abrir una ventanita para que Dalia pueda entender con esta llave de David. Es la iglesia de la oportunidad. Es la iglesia que tiene acceso a una luz especial que no quiso ser guardada por la iglesia anterior. Okay. Es el momento de la oportunidad, pero es el momento también de tener acceso a la sala del trono de Dios para formar parte de un ministerio que ahora Aquí entra. nos estamos moviendo del lugar santo al lugar santísimo. Bueno, en el contexto de la doctrina del santuario que permea y contextualiza todas las revelaciones del Apocalipsis, es inevitable que tenemos que pasar por un elemento que será comentado más adelante. Exacto. Abrir y cerrar tiene que ver con dos ministerios, aparte de las oportunidades propias que se abren ante la iglesia en términos de luz y oportunidad de recomenzar, relanzar el programa evangelístico. Exactamente. Y como dice en el capítulo 4, vamos a ver cuando toquemos el tema del trono de Dios, dice que vio en el cielo una puerta abierta, ¿verdad? O sea que entonces Cristo está diciendo, yo ahora voy a empezar como quien dice una nueva etapa, ¿verdad? Algo especial va a empezar y esta iglesia de Filadelfia entonces es la iglesia como quien dice que está en esa etapa cuando se abre esa nueva puerta y cuando se empieza a dar esa nueva oportunidad, como mencionó. Vamos a seguir leyendo, versículo 8, amor. 8 y 9, lee. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, ¿sigo? Sí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Okay. Amén. So, aquí entonces si vemos, cuando empieza entonces inmediatamente el concepto que estaba diciendo Héctor, ¿verdad? Aquí que ha abierto una puerta a la que nadie puede cerrar, ¿verdad? Que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es como si estuviera, ¿verdad? Tratando de recuperar. Como si hubiera estado encerrado, como si hubiera estado aguantado y ahora de momento Quiere explotar. sí, Reventar. está agarrando fuerza, ¿verdad? Entonces vemos esa relación entre esa puerta nueva. Parece que cuando ves esa puerta nueva abrir, como que
tomando nuevas fuerzas, también dice, oye, espérate un momento, que aunque estamos viendo lo que ha estado pasando últimamente, estamos viendo los ataques, la persecución, la apostasía, pero ahora está diciendo, mira, Dios no ha terminado de revelar. Dios no ha aguantado, sino que Dios todavía tiene más, ¿verdad? ¿Cómo tú ves esa dinámica ahí? Aunque tiene pocas fuerzas, me llama la atención, es un cuerpo que parece débil, son pocos, es pequeño, no parece tener la más mínima posibilidad de sobrevivir a los eventos que conforman ese periodo de la iglesia, pero está dispuesto a guardar, está dispuesto a cumplir. Dios le dice, yo conozco lo que ocurre, yo sé tu incapacidad para cumplir la misión al nivel que debería ser cumplida, pero hay una voluntad en ti, una voluntad dispuesta, entonces yo estoy ahí, yo te voy a apoyar. Vamos a abrir una puerta ante ti que te dará acceso a algo que te dará poder para realizar lo que con la poca fuerza que tiene no lo puede hacer. Gloria a Dios. Y ahí vuelve entonces a mencionar en el versículo 9 la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Ya hemos visto sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, las profundidades de Satanás. Los judíos que no lo son. Los judíos que no lo son. Eso también entonces nos lleva también a lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Regresa nuevamente haciendo énfasis y ahí vemos que no hubo corrección con Esmirna ni con Filadelfia, ¿verdad? Dios está diciendo, y ahora que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo que fueron estos elementos de oposición en términos históricos, estos personajes representaron los elementos de oposición. Falsos creyentes que de pronto se hacían pasar por creyentes verdaderos, pero no representaban realmente los intereses del reino. En el periodo que la iglesia ahora de Filadelfia representa, nos encontramos con lo mismo. Una serie de elementos que tratan o de momento forman parte de la experiencia, pero realmente no son parte de ellos, no asumen la responsabilidad de la luz que trae esa puerta que ha sido abierta. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces podemos relacionar, cuando lo leemos así. Ese fue el versículo 10. Ese fue el versículo 10. Que cuando entonces esa puerta nueva se abre, cuando entonces ese grupo, ese remanente toma fuerzas, ¿verdad? La sinagoga de Satanás tendrá que reconocer, ¿verdad? Tendrá que darse cuenta de lo que está pasando en algún momento. Dice que va a reconocer que ese pueblo, aunque también martillado, también señalado, también apuntado, Dios dice que reconozcan que yo los he amado. ¿Por qué? Porque va a haber una prueba que yo voy a traer sobre el mundo entero. Y los que van a sobrevivir esa prueba son aquellos, como lo estoy analizando, son aquellos que caminan por esa puerta, ¿verdad? Son aquellos que no se quedan mirando, sino que atraviesan esa puerta, entran a esa puerta, están entrando, entonces están aceptando esta nueva luz que yo le estoy dando a mi pueblo, ¿verdad? Sí. Y Dalia, ¿usted recuerda algún momento en otro de los programas cuando usted nos hizo referencia al rapto secreto? Sí. Bueno, pues este pasaje es muy popular dentro de ese sistema de creencia. Oh, sí. Claro, te guardaré de la hora de la prueba. Para ese sistema de creencia implica que el pueblo de Dios será retirado de la tierra y no pasará por la prueba. Sí, sí, sí. Pero eso entra en conflicto con todos los escenarios en los cuales el pueblo de Dios se ha visto envuelto en situaciones complejas de persecución y Dios siempre los ha guardado. Así que eso no es bíblico. No es bíblico. El rapto, como decía Carlos, en el sentido de un pueblo que será tomado en ocasión de la segunda venida, inevitablemente es bíblico, es verdadero, sí, pero que sea tomado en forma secreta, inadvertida, para permitir entonces que ocurran una serie de cosas mientras otro grupo religioso ocupa el lugar que la iglesia ya tiene, realmente entra en conflicto con una serie de evidencias bíblicas. Dios guardará a su pueblo en medio de la prueba. Amén. Por eso más adelante encontramos que cuando la prueba finalmente viene en camino, ya Dios ha sellado a su pueblo. Amén. Para que pueda pasar por el momento de la prueba. Y eso lo vemos también cuando vemos en Apocalipsis 16, que vamos a ir más adelante hablando de las 7 plagas, ¿verdad? Que el concepto es, no vamos a estar aquí, ¿verdad? La iglesia no va a pasar, pero el concepto de las 7 plagas de Apocalipsis 16 viene de Egipto, ¿verdad? Y nos preguntamos, cuando Dios derramó las plagas sobre Egipto, ¿Dios sacó al pueblo? No. Dios mantuvo a su pueblo, pero los guardó. En medio de esta prueba, en medio de esta persecución, Dios cuidó y protegió a su pueblo. Y después, ¿qué hizo?
los sacó de Egipto, los pasó por el Mar Rojo y los llevó, Libertad. ¿verdad?, a la libertad. Amén. El mismo concepto, el que estamos viendo aquí. Por eso dice en el versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén los que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Aquí nuevamente nos está diciendo que tiene una corona para nosotros. Recompensa, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, también en que todas las iglesias Dios les dice como sé paciente, tranquilo, ya pronto, y aquí como que en Filadelfia se junta todo y dice ya va a venir ese momento en el que ya no vas a tener que esperar más. Filadelfia, verdaderamente vemos que Cristo tiene un cuidado muy especial con ella, ¿verdad? Como la forma en que le habla es como que con mucha ternura, como quien dice, como si fuera un bebé recién nacido. Pero parece que fue una buena iglesia. Sí. Es un grupito laborioso. Sí. Es como su bebé recién nacido, como quien dice, como que le está protegiendo, diciendo, mira, esto es lo que va a venir. Pero nuevamente, Vamos ¿verdad? rumbos al hecatombe, pero yo estaré ahí. Sí. El que antes fue, Padre protector. ha de venir, será. Sí. Amén, amén. Yo he encontrado dentro de los estudios que he hecho que esta etapa de Filadelfia, hablando históricamente, se encuentra aproximadamente entre el 1798 al 1844. Como que eso hubo una época, un gran despertar, un reavivamiento especial que Dios estaba preparando para lo que vendría, porque ya cuando entremos en la Odisea ahora, estamos hablando ya de la última, ¿verdad? Con este periodo eclesiástico estamos pisando terreno en la etapa del surgimiento del remanente. Amén. Así es. Disculpa, los años perdón, que... Del 1798 al 1844. Permítanme hacer una aclaración sobre las fechas que hemos estado dando. Sí, Nosotros hemos utilizado algunas fechas como para enmarcar, ubicar a las personas en etapas. Más o menos. Pero es evidente que las fechas, un evento, un problema en la iglesia no ocurre en un año. Una etapa en la iglesia no termina en un año y luego al iniciar el nuevo año inicia otra nueva etapa. Es evidente que no, pero estos periodos nos sirven de indicadores que nos señalan que por momentos la profecía nos coloca en periodos de tiempo específicos y esos indicadores de tiempo, esas fechas, nos permiten a nosotros colocarnos en periodos y etapas transitoriales de un momento a otro. Sencillamente esas fechas son aproximadas. Sí. Estamos hablando de cosas que en ese entorno estaban ocurriendo y que se ajustan al criterio bíblico. Muy bien. De hecho, Carlos, tengo un dato muy interesante aquí que me gustaría compartirlo. 1844, que es el año del despertar adventista, no es solo un año en el que ellos estuvieron absortos, imbuidos de una expectativa del retorno de Jesús. Dice que la misma fiebre se apoderó también de los judíos y los musulmanes. En el judaísmo, el renacimiento del judaísmo europeo a través del hasidismo incluía una predicción de la venida del Mesías, según el calendario de ellos 5603, que coincidía con el 1843-1844. Dentro del mundo islámico ocurrió un detalle interesante. Los Bahá'í arribaron a una conclusión similar. Ellos dijeron que había la bat o la puerta, según ellos dicen, se abriría al imán oculto, es decir, a ese Mesías o Redentor que vendría. Y la fecha en la que se estaban manejando precisamente era 1843, 1844. Es evidente que lo que estaba ocurriendo en el escenario histórico, profético, los cambios, era una época transitorial muy importante. Aún los que no eran cristianos, aún los que no eran guiados por la revelación bíblica, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, como estos dos grupos que acabamos de mencionar, percibieron un fenómeno que no pudieron dejar de notar y tratar de enganchar con sus expectativas escatológicas. Y obviamente Dios se estaba moviendo y en ese despertar espiritual y religioso, Dios se estaba invitando a considerar la propuesta cristiana del movimiento milerista para esa época. Amén. Todo esto para digerir ahora mismo. Tremendo. Estamos calentando los motores. Así es. Amigos, Tremendo. vamos a una pausa porque queremos presentarles la oportunidad para que ustedes sean parte del programa enviando sus preguntas, dudas y comentarios. Ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, PO Box 220,
West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, amigos, qué bueno que están siguiendo la programación. Continuamos el estudio de la iglesia Filadelfia en el capítulo 3, versículo 7. Hemos leído hasta el 11, ¿verdad? Sí, hasta el 11. Muy bien. Así que terminamos con He aquí yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tú Corona. corona. Quería comentar que quizás las personas que nos están viendo están diciendo, "Mira, ¿de dónde sacan esta gente esta fecha? 538, 1798, 1844. Como habíamos hablado anteriormente, lo que estamos haciendo con las iglesias es tirando el piso, ¿verdad? Tirando el fundamento. Más adelante, cuando entremos en el asunto de los 3 años y medio, 1260 días, ahí esto se va a concretar. Así que para que las personas que nos están viendo, ¿verdad? Digan, pero ven acá, todo esto recuerda que repite y amplía, para que ellos sigan sintonizándonos, para que sigan viendo que nosotros, cada de esto se va a ir confirmando con las fechas históricas, con los eventos históricos. Por ejemplo, Héctor mencionó lo que estaba pasando en el 1844. Es interesante, también hizo un estudio, cuando tú miras los movimientos que se levantaron alrededor de ese tiempo, no solo los Bahá'í, ¿verdad? Mencionaste los Bahá'í, se menciona las iglesias mormonas, la iglesia, los testigos de Jehová, el pentecostalismo, se levantan muchos movimientos alrededor de este tiempo, el comunismo, Charles Darwin. O sea, esta fecha de 1844 es una fecha muy especial, claro, proféticamente, pero también terrenalmente, como quien dice, de tantas cosas que estaban pasando a la misma vez. Y vamos a ver más adelante cuán especial es y cómo podemos, entonces ahí ligamos nuevamente, ¿verdad? Lo horizontal con lo vertical, diciendo, ¡pum! Mira a Dios como puso su dedo aquí, cómo está dirigiendo su pueblo. Claramente, ¿verdad? claramente marcado. Esa puerta que abrió, esa nueva puerta que abrió Dios diciendo, mis hijos, ahora es tiempo de dar el próximo paso, ¿verdad? Pero el enemigo no se rinde. El enemigo viene, dice que anda como león rugiente, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 12 dice que viendo que fue echado, dice que ahora está con más ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ese concepto de abrir una puerta y cerrar en el contexto del santuario, que hemos dicho que es el marco de referencia de las visiones del Apocalipsis, es interesante. Precisamente cuando estudiamos la economía del santuario encontramos que habían 2 ministerios, uno que se realizaba en el lugar santo y uno que se realizaba en el lugar santísimo. Para esta época transitorial del tiempo del fin, en el que este periodo eclesiástico ya nos deja de pie, es obvio que se está produciendo un desarrollo en el plan de la redención, según las profecías que más adelante podremos también puntualizar en otros contextos específicos. El ministerio de Cristo ya no empieza a concentrarse, no se queda concentrado donde están los candelabros, sino que pasa al lugar santísimo. Quizás mucha gente diría, ¿qué es eso? El lugar santo, el lugar santísimo. Son los 2 lugares, pero esos 2 lugares representan 2 campos, 2 ámbitos de acción del plan de la redención. Ahora, con una puerta que se abre y una que se cierra, es el paso de una etapa a otra. Y con eso entramos a lo que es la etapa del fin. Por eso el pueblo de Dios percibió el movimiento, vio en la profecía las señales, y al estudiarlo hace contacto con esa verdad y no puede más que comunicarla y dejarla saber al pueblo. Y en Daniel 8, hablando de eso, en Daniel 8, cuando ve la visión del cuerno pequeño que está pisoteando el santuario, está pisoteando el plan de salvación, y el ángel le dice, ¿hasta cuándo va a permitir Dios que continúe el cuerno pequeño? Que vamos a ver que está ligado con el sistema de la bestia, eso. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir, verdad? Ligado con Jezabel, con todo esto que estamos diciendo. Y le dice, esto es hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Cuando esto empiece es que Dios le va a poner fin, en el sentido de que Dios va a levantar, lo que está diciendo aquí, va a levantar un pueblo que va a salir a predicar este mensaje final. Así que sabroso, es sabroso. Vamos a terminar con la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Versículo 2 y 13. La promesa. Amor, ¿quieres leerlo? Ok, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí,
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien, entonces nuevamente el que venciere, el que perseverare, el que siga fiel, el que se mantenga, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿verdad? La columna entonces, como habíamos hablado sobre el templo, habíamos mencionado la columna del templo. ¿Qué es lo que hace la columna en un templo? Sostiene la estructura. ¿Verdad? Me acuerdo que habíamos leído sobre la piedrita, ¿verdad? Que decía Pedro que seríamos piedritas, ¿verdad? Entonces está diciendo que nosotros seremos como los embajadores, los representantes, los que vamos a mostrar al mundo y decir, mira, Dios puede sostener a su pueblo, Dios puede mantener a su pueblo. Nosotros somos la columna en ese contexto. El fundamento es Cristo, ¿verdad? Sí. Pero dice que nos hará columna en el templo de Dios. ¿Tú tienes algo ahí para añadirle a...? Sí, estoy mirando el texto y me gozo en lo que el texto dice. Cada promesa nos deja de pie en la eternidad. Amén. Y cada promesa contempla elementos distintos que van como completando todo un cuadro de bendiciones inimaginables que conformará la existencia de los redimidos en la tierra nueva. Muchas personas han creído que la vida en la eternidad será una vida aburrida, monótona, en la que con 2 alitas, quizás un roncito de luz en la cabeza. No me puedo imaginar. Los santos van a vivir una vida tranquila. No. Es inestimable lo que viene. Le voy a dar una clave aquí, quiero compartirla. Cada expresión en el Apocalipsis hay que notarla bien. Por ejemplo, le haré columna en el templo de mi Dios, pero eso está acompañado y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá de allí significa que nunca más el pecado volverá a existir. A eso Nunca más la rebelión ocurrirá. Nunca más un hijo de Dios se irá de su presencia. Nunca más. Nunca más querremos estar fuera de la presencia de Dios. Ser hecho columna en el templo de mi Dios es establecerlo allí en la eternidad, en la vida para santa, siempre. Inmortal, y ser feliz para siempre. Amén. Luego dice que también nos será dado un nombre, se escribirá un nombre. En Apocalipsis 14 habla de que los sellados tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo en la frente, lo que indica el carácter. Y luego el nombre de la ciudad de mi Dios, que desciende del cielo. Esa expresión que desciende del cielo me conecta con Apocalipsis 21, porque en el verso 2 y el 10 se habla de la Jerusalén y se ratifica que desciende del cielo de mi Dios. Pero luego la cualidad de la ciudad se describe, la ciudad santa. Es el elemento de la santidad que se incorpora en el carácter. Un Dios santo vivirá la eternidad con criaturas santas. Amén. 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 Y nos preguntamos, ¿será que llegaré a esa perfección? ¿Será que lograremos estar así tan fuertes? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Amén. ¿verdad? Amén. Exacto. Es importante notar que la perfección en la Biblia, cuando dice, seréis perfectos como mi Padre, ¿verdad? Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 5. A veces las personas dicen, ay, yo no puedo llegar a esa perfección. Ay, ustedes, yo no soy perfecta, pero ustedes sí. ¿Verdad? Pero luego nos dice, cuando sigues estudiando el mismo contexto, dice que ser perfecto es ser misericordioso, ¿verdad? Ser bondadoso. O sea, son los atributos de Dios los que el Espíritu Santo va a ir renovando en nosotros, que son los que nos van a reflejar. Y la perfección, de hecho, no es un estado, sino es un camino. Sí. El perfecto es Cristo, pero nosotros vamos en ese proceso, ¿verdad? Vamos caminando. ¿Y por qué? Por lo que está diciendo aquí, es lindo. Nosotros no, con la mente que nosotros tenemos, nosotros no podemos vivir en la presencia de Dios ahora mismo. Todavía hay demasiado egoísmo, todavía hay demasiado orgullo. Y por eso Dios nos está dando la oportunidad aquí en esta tierra para Él santificarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para prepararnos para vivir en su presencia. Y contrario a Adán y Eva que estaban allí y se salieron, ¿verdad? La Biblia contiene algunos casos interesantes. En una ocasión alguien le dijo a Jesús, mira, traje mi hijo a tu discípulo, ellos no pudieron. Si tú puedes, haz algo. Y Jesucristo le contestó, según las traducciones, Nueva Traducción Viviente, la versión es moderna, ¿cómo que sí puedo? Sí. Y le hizo una pregunta y le autorizó al demonio salir del muchacho y no entrar en él jamás. Hay cosas que humanamente no se puede. Pero para Jesús no hay cosas imposibles. Cuando habló del matrimonio, los discípulos dijeron, wow, pero si esa es la condición del hombre, conviene no intentar nada. Y dice, bueno, esto no le he dado a todo el mundo, pero lo que es imposible para los hombres es posible para la santidad.
vendrá a la vida de una voluntad dispuesta, Amén. de que Dios haga en ella lo que es imposible para el ámbito humano. Esa es la obra de Dios en el ser humano. Nuestra parte es creer. Creímos ayer, volver a creer hoy. Mañana, volver a creer. Permitir que la fe guíe nuestras vidas, porque la fe es el vínculo que nos une con el poder ilimitado de Dios. Amén. Y ahí las posibilidades son infinitas. Amén. Amén. Y ahora viendo eso, cómo cierra tan glorioso Filadelfia, nos prepara para entrar ¿a dónde? A la Odisea. A la iglesia, la Odisea. La Odisea es la segunda iglesia junto con Sardis que no recibe ningún elogio. Pero Filadelfia fue, junto con Esmirna, la que no recibió una crítica. Exactamente. Así que ahora vamos a estudiar el mensaje de la Odisea, que es candela pura, ¿verdad? Como decimos nosotros. Sí, pero el 13 yo sé que ya sabemos lo que dice, pero... El que tiene oídos, el que tiene oiga oídos, lo que el Espíritu oiga dice lo a que la el iglesia. Espíritu. Amén. ¿quién tiene oídos aquí? ¿Usted tiene oído? Yo ¿Usted tengo oído. tiene? Entonces, Y dos y tenemos oídos. dos. Escuche y guarde. Amén. Y el sordomudo que diga que no tiene oído, va a decir, bueno, han habido Biblias para ellos poder leer y también estudiar. Y sí existen, hay ministerios que dedican a eso. se dedican a, sí, a los es. ciegos, a Hay todo el para mundo. todo el mundo. Amén. Así es, nadie es exclusivo. Vamos al versículo 14, la introducción en la iglesia de la Ok. Odisea. Amor. La ¿Pueden Odisea. leer? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muy bien, entonces aquí nos introduce Cristo y nos dice el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. El amén, ¿qué significa amén? Así sea. Que es Así es, Veraz. ¿verdad? veraz, el Así es, verdadero, el es verdad. completo, es acertado, no hay desviación, es, ¿verdad? Firme. El testigo fiel y verdadero, habíamos hablado ya del testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Cristo como el representante, a lo mejor el representante genuino de la divinidad de Dios que vino a la tierra a estar con nosotros, y también el principio de la creación. Creo que habíamos hablado, ¿verdad?, un poco sobre ese concepto de Cristo como principio, ¿verdad? Esa palabra ahí, principio de la creación, es una palabra interesante porque me he encontrado con personas que a veces leen aquí y dicen, ahí dice que Cristo es el principio de la creación, como si Él fue el primer ser creado, ¿verdad? Pero la palabra principio que aparece ahí es la palabra arc, ¿verdad? Que significa el jefe, el comandante, el capitán de la creación. Entonces, cuando lo vemos en ese contexto, el principio de la creación o el gobernante o el jefe o el capitán de la creación nos está diciendo ¿qué? que Él es el creador. Que Él es el creador. Claro. ¿Verdad? También la palabra puede ser traducida origen, el origen de la creación. Y correcta y adecuadamente, nuevamente entonces se ratifica que Él es el creador. Amén. De hecho, si Jesús dijera que Él es una criatura, no estuviera ni siquiera cerca de resolver el problema de la Odisea. Pero que cuando Cristo se autodefine como el creador, como el amén, el uso primero del amén es un nombre de Dios en el libro de Jeremías. Exactamente. Como el santo en Isaías es el nombre por excelencia de Dios, Sí. no permite que si Él es el amén, luego sea una criatura. Si es el Dios del amén, el Dios veraz, no puede ser una criatura y Dios a la vez. De manera que está limitada la expresión al significado de origen. También es interesante que nuevamente Jesús asume títulos que están en armonía perfecta con lo que va a abordar luego. La Odisea es una iglesia que responde, es una iglesia respondona, contestadora. El Señor señala una situación y ellos replican. Siempre como desviando la atención, pero el Señor, espérate, la trae aquí de vuelta y dice, no, espérate, es aquí. Sí. No, pero no, espérate, aquí. Aquí. Vamos a resolver esto aquí, Dije en esta que aquí. condición. Sí. Amén. Y dice, quería compartir un versículo de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. El creador ¿verdad? no puede ser criatura, creación. Y nos dice que qué lindo es pensar eso. Hay veces que quizás hay una persona que nos está escuchando, que está viendo el programa y piensa que no es importante para Dios. Y sin embargo, a mí me acaba de decir Colosenses que Dios te creó con un propósito, ¿verdad? Amén. Nosotros, Amén. Dios nos hizo con un propósito, con una razón. Dice, porque fuimos creados para Él. Sí. O sea, es lindo ver A su imagen fuimos que, creados. que hay una razón, un propósito. Y cuando estudiamos la Biblia en general y también el libro de Apocalipsis,
empezamos a ver que Dios nos quiere hablar porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dentro de todo esto que estamos estudiando, Dios quiere mostrarnos, yo tengo un plan para ti, Héctor, yo tengo un plan para ti, Idalia, Cicely, Carlos, los que nos están escuchando, yo tengo algo que quiero hacer con ustedes, ¿verdad? Amén. Nuevamente inspirador, ¿verdad? Sí. Cristo con nosotros. Vamos a regresar entonces, que yo fui el que me desvié, disculpe. Apocalipsis capítulo 3. Te emocionaste. Apocalipsis, amor, si Capítulo quieres, 3, versículo 15. lee del 15 al 17, sí, para darle el 15 al contexto. 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por tanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uf, Wow. Tremendo. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. 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 ¿Cuál es el problema con la Odisea? Que no es ni frío Ni caliente. ni caliente, sino le está diciendo, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay unas cosas que a mí me dan asco. Una cosa que me da asco son las cucarachas. Yo no le tengo miedo a las cucarachas, yo le tengo asco a las cucarachas. Sí. Y lo otro que me da a mí son Vómito. el vómito. Yo no puedo ver vómito, yo no puedo oír a alguien vomitando o oler vómito porque a mí me dan ganas de vomitar. Lo que Sí, significa a mí que la también. condición de esta iglesia es que le da asco a Cristo, ¿verdad? Le causa náusea a Cristo, donde Él quiere botarte, quiere sacarte, ¿verdad que sí? ¿Cómo tú ves esa dinámica? La Odisea protagoniza la apatía y la indiferencia espiritual. Y es algo que no se corresponde con la puerta que ha sido abierta de amplia oportunidad y de luz. Esta puerta no fue abierta para que el pueblo de Dios se duerme en sus laureles, sino para que actúe en consecuencia y cumpla la misión. Indiscutiblemente esa es la realidad. Y dice, y la razón por la cual le da náusea está explicado en el versículo 17. ¿Cuál es la razón? Se cree que está Porque bien. tú dices, yo soy rico, y no solamente que es rico, sino que me he enriquecido. En otras palabras, yo a la condición en donde yo llegué fue gracias a mí mismo, ¿verdad? Es una posición como quien dice, yo no necesito de ti, Dios, para llegar a donde yo estoy. Es una condición. Y quizás sabe que no llegó ahí por sus propias fuerzas, pero actúa como si hubiese llegado ahí por su propia fuerza. Y ahí entra la indiferencia y la neutralidad, incluso la ingratitud, de que se niega a reconocer las bondades que Dios ha dado y que le ha dado forma a la vida de este pueblo. Ajá. Y el concepto de yo soy rico, ¿verdad? Lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Yo soy rico. ¿Quién te dio esa riqueza? Dios le está diciendo a la iglesia. Vamos a ver, cuando terminemos con la iglesia en el próximo segmento, vamos a ver que nos está diciendo, no, tú te crees que eres rico, pero que tú tienes necesidad de mí. Más que nunca ahora creyéndote que tú estás bien, es cuando peores tú estás. Sí. ¿Verdad que sí? Desafortunadamente. Bueno, amigos, ya pronto vamos a tomar una pausa y es para informarles acerca de este programa, los recursos que están disponibles, cómo ver en las otras ediciones del mismo programa, Salvación en Señales y Símbolos. Y hasta ahora, pues, hemos estado hablando de las 7 iglesias. Todavía no hemos terminado, así que no se retiren. Sí tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Así que quédense en sintonía, no cambien el canal, ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, amigos, Dios les bendiga. Gracias por continuar sintonizando el programa. Continuamos con el estudio de la séptima iglesia, la iglesia Laodicea, el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Así que si no habían estado estudiando con nosotros, les invito desde ya, busquen sus Biblias o su aparato inteligente donde tienen su aplicación de la Biblia, Apocalipsis 3, y estábamos leyendo el versículo 16, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Uf, ¿por qué? Terrible. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre y ciego y desnudo. ¿Quién nos dice nuestra condición? Nosotros obviamente vamos a estar como dicen en inglés, en denial. Tú sabes, que no vamos a aceptar y es imposible. ¿Perdón? En negación. Sí, en negación. Entonces es imposible que yo esté en esa condición. Quizás tú los percibas así. Pero ¿quién y cómo y cuándo alguien nos puede revelar nuestra condición real? Sí, no, de hecho, sí, cuando leemos esto, automáticamente cada cristiano diría, ese no soy yo. Sí. Y sin embargo, es para nosotros. Sí. ¿Verdad? Es más fácil ver las fallas en el ojo ajeno, la viga en el ojo ajeno, Sí, sí. la paz en el ojo ajeno. Y por eso dice, pobre, ¿verdad? Porque se cree rico, pero es pobre, ciego, no ve. ¿Verdad? Es interesante notar que cuando tú estudias el contexto históricamente la Odisea, dice que la Odisea era un lugar muy rico, ¿verdad? Era un lugar muy rico y que dice los historiadores que por ahí pasó un terremoto, pero eran tan ayuda orgullosos y dijeron, que no quisieron ayuda. Dijeron, nosotros estamos bien. Exactamente. ¿Verdad? Y desnudo, el concepto de desnudo es un concepto, creo que es la primera vez que aparece en el libro de Apocalipsis, y el concepto de desnudo nos lleva a Génesis. ¿Verdad que sí? Cuando Adán y Eva dice que moraban en la presencia de Dios, estaban en la presencia de Dios. Dice en Génesis capítulo 2 que Adán y Eva no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Amén. Vivían en la presencia de Dios, Dios lo había hecho a su imagen y semejanza, el carácter, Sí. pero lamentablemente le abrieron la puerta al enemigo, ¿verdad? El enemigo entonces entró por ahí y luego nos dice en Génesis 3 que interesante que cuando Dios oyeron la voz de Dios, ellos se escondieron y luego dicen ellos, Adán le dice a Dios, ¿y quién te dijo dónde tú estás? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Adán? Oh, me escondí. ¿Por qué? Miedo. Porque tuve miedo y Estoy porque estoy desnudo. Pero sin embargo dice que se taparon con hojas de higuera, ¿verdad? Claro, eso hay explicaciones espirituales profundas. Y nos recuerda Hebreos capítulo 4, cuando habla también en el mismo contexto de la espada, dice que ante Dios no hay nada escondido. Dios todo lo ve, Dios ve el pecado. En este contexto la desnudez representa que no está cubierto por algo porque Dios tuvo que hacer ¿qué? Dice Génesis 3:21 que Dios dijo, esas vestiduras no sirven, sino que yo te tengo que cubrir con la piel ¿de qué? De un cordero. Ahí mostrando desde me encanta porque desde el mismo momento que el ser humano cae, en el mismo momento Dios entonces aplica la gracia, ¿verdad? Te iba a decir algo, Héctor. Sí, me quedé pensando en una de mis obras sobre la justificación por fe. Yo hice una comparación entre el cuadro que presenta Génesis con la caída del hombre y la creación y la Odisea. Yo concluí lo siguiente: en Génesis encontramos la primera conversación creador-criatura caída. En la Odisea encontramos la última conversación del creador con la criatura caída. En Génesis encontramos desnudez por causa del pecado. Encontramos desnudez aquí. Sí. Allí encontramos pecado de autojustificación. Sí. Y yo no, fue la esposa. La esposa. Señalando. Exacto, fue la esposa. Y aquí encontramos precisamente el pecado de autojustificación. Yo soy rico. Yo soy rico, no estoy bien. Allí encontramos al Señor proveyendo una vestimenta. Aquí encontramos a Dios ofreciendo una vestimenta. Allí encontramos una pareja arrepentida. De otra manera, Dios no hubiese podido cubrirlos con el manto que le hizo. Y aquí encontramos la opción del arrepentimiento como única alternativa para ver. Así que hay una relación temática o teológica, si se quiere, en ambos pasajes. Y creo que la Odisea tiene solo una alternativa, y es la alternativa del arrepentimiento. Alguien dijo, la senda que conduce hacia el cielo pasa por el arrepentimiento. No hay manera de llegar allí sin esa realidad. Y a mí me toca el corazón profundamente una expresión que hay ahí. Y no sabes. Ese y no sabes, me parece a mí, si no me equivoco, que es el segundo y tú no conoces. Y el primero aparece en el contexto de la crucifixión.
cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. La ignorancia espiritual, la apatía, la indiferencia, el rechazo del plan de Dios puede llevarnos a nosotros, aún profesando el nombre de Dios, a hacer cosas terribles. La Odisea tiene que atemperar al llamado divino, tiene que arrepentirse, tiene que autoevaluarse, autoexaminarse y rendirse a los pies del Creador. Y ahí viene también el concepto de la Odisea, la iglesia del juicio, el juicio de la iglesia. Del pueblo. O sea, arrepiéntete. Ahora, cuando entramos en esta última fase, ¿verdad? Ya la iglesia después del 1844, lo que Dios está diciendo es, esta es tu última oportunidad, ¿verdad? Ya es hora de que o estás o no estás. Como quien dice, la puerta, ya esta puerta está por cerrar, ¿verdad? Va a llegar un momento muy pronto en que la puerta cierra y esta cierra. Así como abrí aquella y nadie la puede cerrar, yo pronto voy a cerrar una puerta y nadie la va a volver a poder abrir. Es, podríamos decir, el último llamado de Dios, la última amonestación de Dios a la tierra. Y me gusta como Dios entonces también, incluso en el versículo 18, Dios le da la respuesta, ¿verdad? Dios le da el remedio para la condición de tibio. ¿Cómo dice ahí, amor? Leer el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Ahora todo lo que habíamos leído hasta el versículo 17, ahora Dios le da el antídoto, podemos decir, ¿verdad? El remedio para cada una de esas condiciones, ¿verdad? ¿Tú te crees que eres rico? Tú tienes que comprar el oro refinado de mí. Tú piensas que tú estás desnuda, pues tú tienes que vestirte con las vestiduras de vestirte, ¿verdad? Tú eres ciego, tú necesitas ponerte ojos, unge ojos como colirio para que veas. Cada uno de estos pasos, entonces, tenemos que mirarnos y decir, ¿seré yo ciego? ¿Seré yo desaventurado? ¿Seré miserable? ¿Seré pobre? ¿Seré desnudo? Pues si lo soy, la única manera que puedo saberlo, porque como tú dices, ¿qué dice la Odisea? No sabe, ¿verdad? No sabe. Dios le dice, tú no sabes. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Significa que esto es un mensaje de amor, ¿verdad? Independientemente de la condición tan baja que ha caído la iglesia de la Odisea, Dios le está dando esa última oportunidad, ¿verdad? Dios, aún a pesar de todo lo que ha hecho, Dios está todavía permitiéndole a ella para que ella pueda accesar a su presencia. Perdón, iba a decir algo. No, solamente como aquí empezaba a hablar de los consejos, ¿qué quiere decir entonces que compre oro refinado? El oro refinado en fuego. En fuego, ¿verdad? sí, en fuego. Eso hay muchas maneras en la Biblia donde podemos encontrar. El fuego está relacionado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el oro refinado se puede referir a que el carácter que Dios quiere transformar en nosotros, ¿verdad? Quiere pulirnos. Dice que el fuego, ¿qué hace? Purifica el oro y purifica la plata. Entonces ese oro refinado en fuego es lo que Dios quiere hacer para limpiarnos, para purificarnos el carácter. ¿Tú ibas a decir algo, Héctor? Tiene que ver también con la dotación del amor y la fe. Eso es lo que producirá un cambio en la experiencia espiritual de los laodicenses. El hecho de que Dios los llama al arrepentimiento es un indicio de que la condición de la Odisea, por más crítica que se ve, no es irremediable. Si Dios los llama al arrepentimiento, es un indicio de que se puede producir el cambio. El hecho mismo también de que Dios le advierte de que Él corrige, castiga lo que ama. En el libro de Hebreos dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero a la larga genera un espíritu apacible, de quietud y de conciliación. Dios tendrá que tomar algunas medidas y en algún momento, antes de concluir en los minutitos que nos quedan, en otra intervención, yo voy a hacer una propuesta rápida de lo que creo que Dios tendrá que hacer para conquistar el corazón de la Odisea. Quizás, si la apatía y la indiferencia y el orgullo espiritual no permite que sea por la vía fácil, Dios tendrá entonces que recurrir al medio de la vía difícil. Así es. Y oro refinado en fuego para que sea rico. Vestiduras blancas para vestirte. Significa que la Odisea tiene que dejar su prepotencia. Su justicia propia. Su justicia propia, porque al decir vestirte con vestiduras es que Dios quiere cubrirnos con las vestiduras de Cristo, ¿verdad? Recuerden la parábola. Hay un vestido que hay que portar para poder
casarnos con el Señor, participar de la boda. La palabra de las bodas. La Odisea es la iglesia que se prepara para la boda del Cordero. Amén. Tiene que apresurarse y colocarse el manto de la justicia, porque de otra manera la justicia propia es un trapo de inmundicia que no permite acceso a la boda del Cordero. Y eso hablando de Mateo 25, también las vírgenes, ¿verdad? Sí. La diferencia entre las vírgenes, la única diferencia es que una virgen, los 5 de las vírgenes tenían aceite extra. O sea, había una preparación extra, había algo especial. Significa que esto no puede venir a la última, uno decir, bueno, como conozco a algunas personas, cuando yo vea los acontecimientos proféticos que vienen, cuando yo vea que estas cosas, entonces yo me voy a apretar. No, ¿verdad? Esto es... Uno se queda dormido sin darse cuenta. Y no solamente eso, que Dios quiere utilizarnos, ¿verdad? Sí, no es solamente por mi propia salvación, sino Dios me quiere utilizar a mí para yo ser una bendición para otras personas, para yo alcanzar a otras personas. Y a veces es hasta egoísta que las personas digan, bueno, pues cuando aprieten las cosas, entonces yo me pongo las pilas. No, porque Dios quiere utilizarte ahora. Será muy tarde. Nadie que hace ese compromiso no funciona. A la larga está atrapado y ya no lo ve. Satanás siempre tiene una estrategia para amortiguar la percepción de los individuos ante el mal. En esa etapa también tomará otra decisión a sí mismo, relativista, comprometida, sin compromiso real con la palabra de Dios. Sí, Iba a Satanás, decir algo. digo que Satanás siempre aprovecha para meter en duda o bajo autoestima. ¿Tú me entiendes? No soy lo bueno suficiente, así que ni me voy a meter en eso porque no soy bueno. Dios no me va a aceptar, Dios mira mi manera pecaminosa, así que me he extraviado demasiado para regresar a Dios. Entonces, les quiero decir, ustedes no son Dios y ustedes no son el quien decide, porque si tú buscas de Dios, Dios no te va a rechazar, ¿verdad? Y nunca es muy tarde. Así que no importa cuántos años, yo he tenido personas que me dicen el libro de Apocalipsis de memoria, pero... Ok, siéntate y explícame palabra por palabra, versículo por versículo. Es una cosa saberlo de los dientes para afuera, pero hay que interiorizarlo, exacto, profundizar. Y la manera en la cual hemos querido presentar el libro de Apocalipsis es una manera respetuosa, pero a la misma vez queremos que todos podamos al nivel a todos niveles que puedan comprender lo que es Apocalipsis. Y vamos a ir terminando con la promesa que Dios le hace. Antes de eso, permíteme sugerir algo. Job parece ser que era el cristiano perfecto, temeroso de Dios y recto. Pero cuando Job termina su prueba, su gran aflicción, termina reconociendo a Dios de una manera que antes no lo conocía. Quizás la disciplina divina será permitirle una prueba a la Odisea, que, valga la redundancia, pondrá a prueba su fe en el Señor, sacudirá los fundamentos de su comodidad egoísta y los dejará a ellos habiendo experimentado un reavivamiento espiritual y una verdadera reforma espiritual. Ungir los ojos con colirio es percibir una necesidad, ver algo que ahora no podemos ver, pero que una vez lo veamos conectado con Dios, pagaremos el precio. Y quizá la aflicción de Job ilustre la disciplina que Dios utilizará. Dios permitirá una crisis indiscutiblemente y el pueblo de Dios, aunque lo vaya a guardar en ella y a protegerlo, será una crisis que vendrá a ser una prueba real para el pueblo de Dios. Amén. Y con eso vamos a terminar, Sí. leerlos nada 20 más, y 21. porque nos va a llevar para el próximo tema. Sí, sí. ¿Cuál es la promesa? Dentro de los que abren los ojos, los que permiten que Dios los vista, los que compran el oro refinado de Dios, los que permitan que el Espíritu Santo haga la obra. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él Conmigo. nuevamente. Dios queriendo tener una relación íntima con nosotros, ¿verdad? Queriendo acercarse, cenar con alguien. Usted no invita a cualquiera a su casa a cenar, ¿verdad? Esto es algo íntimo, es una relación íntima. Y luego dice, al que venciere, al que perseverare, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Ay, ay, ay. Eso es... El que tiene oído,
Oigan lo que el Espíritu dice. Yo creo que vamos a dejar esa última parte del trono para el próximo programa, porque ahí entonces en capítulo 4 nos habla del trono de Dios. Bueno, pues necesitamos despedirnos de nuestros amigos en casa por esta oportunidad, por esta hora. El pastor Héctor Delgado, por favor, rapidito. Pueden en Facebook hacer contacto conmigo en Héctor A. Delgado o HAD Libros, o en la página web donde pueden ver los recursos que tenemos a disposición. hadlibros.org. Muy bien, entonces Amazing Facts, es Descubriendo el Apocalipsis. Gracias, claro. Eli. En YouTube y en Facebook, y también por medio de nosotros les enviamos los links para Amazing Facts. Tiene mucho material en español, tiene mucho estudio, muchas cosas. Aparte de los estudios que nosotros hemos hecho, las notas, los temas, presentaciones, mucho material. O sea, no hay ninguna excusa, ¿verdad? Si tienen preguntas también pueden ir a Exacto. Lo que la gente va a quedar es que después de esto lo que hemos hecho es tirar un cemento, tirar un fundamento. La gente entonces va a tener recursos de más para seguir estudiando y profundizando. Sí, esto es más bien para motivar, ¿verdad?, al estudio del libro del Apocalipsis. Hay mucho que compartir aún. Apenas estamos entrando al 4º capítulo en el próximo segmento del programa. Y cada vez se pone más profundo. Sí. Y más interesante. Pero Pero es obvio que si lo que hemos hecho sirve de motivación para aprender más, el programa ha logrado su objetivo. Sí, amén. Definitivamente lo ha hecho conmigo. Conmigo también. Sí. Bueno, pues apartamos tiempo, amigos. Es hermoso podernos levantar bien tempranito antes de que nadie más se despierte en la casa para poder pasar un momento con Dios. Y es impresionante. Qué bendición, qué gran bendición es pasar tiempo a solas con Dios. Así que les invitamos no solamente a seguir la programación, en particular este programa, pero también a apartar el tiempo para meditar con Dios, usted y su Dios. Bueno, ha llegado la conclusión de este otro programa. Es el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, parte 3, pero ahora ya vamos a nuestros próximos temas y queremos que ustedes no se lo pierdan, así que sigan en sintonía con su canal 3ABN Latino. Hasta pronto.